Existen diferentes tipos de demencia en el adulto. Todos tenemos un padre, de repente un abuelo, incluso un amigo o un tío, que se olvida un poco las cosas, no recuerda dónde dejó la llave, e incluso puede llegar a olvidar quién es en verdad o quiénes son los que le rodean. Todo esto es parte de una terrible enfermedad, bastante desgarradora y que requiere el apoyo de la familia completa. Hoy en Medicina para Todos hablaremos del Alzheimer, qué significa y cómo afecta a cada paciente. Hola a todos, yo soy Diego y esto es Medicina para Todos, el único podcast creado para que la medicina pueda ser global, que pueda ser entendible con ejemplos y que todos podamos entender un poquito más las enfermedades básicas que existen. Gracias a todos los que nos siguen en Spotify, en Apple Podcast, ya tenemos con este 10 podcast ahí, en Instagram también, y en YouTube también. El video pasado tuvimos cerca de 500 visualizaciones, ya tenemos algunos suscriptores también, y en verdad les agradecemos mucho por estar, bueno, yo les agradezco mucho por estar conmigo. El día de hoy vamos a hablar de una enfermedad que es bastante prevalente en nuestro medio, y es el Alzheimer, ¿no? Es una enfermedad bastante desgarradora, como dije al principio, pero es una enfermedad que va a requerir mucho de la familia, como vamos a ver ahora. Ahora, el Alzheimer está catalogada dentro de las enfermedades llamadas demencias seniles, demencias del adulto, ¿no? El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa. ¿Qué quiere decir neurodegenerativa? Quiere decir de que, a ver, en nuestro cerebro tenemos células, como en todo el cuerpo, que se llaman neuronas. Estas células, estas neuronas van a ir muriendo poco a poco y van a ir deteriorando, van a ir haciendo que el paciente pierda diferentes procesos cognitivos que tiene. ¿Qué es un proceso cognitivo? El razonar, la memoria, la capacidad de poder interactuar con las personas. Todo eso es parte de los procesos cognitivos. Entonces, por medio de estas muertes celulares, de esta muerte de neuronas, el paciente va a ir perdiendo esos procesos cognitivos. Eso básicamente es el Alzheimer. Por eso es que es una enfermedad tan desgarradora. Es tan difícil ver a un familiar con Alzheimer, pero va a requerir mucho de la familia. Ahora, ¿por qué existe el Alzheimer? No está 100% comprobado, no está 100% confirmado por qué existe, pero existen diferentes teorías, ¿no? La primera de ellas es la teoría de la acetilcolina. ¿Qué quiere decir? A ver, en nuestro cerebro las neuronas interactúan entre ellas, ¿cierto? Y van a estar mediadas por algunos neurotransmisores. ¿Qué es un neurotransmisor? Es básicamente una proteína, va a ser un agente que va a permitir que la información se lleve de neurona a neurona, ¿cierto? Entonces, uno de estos neurotransmisores se llama acetilcolina. La acetilcolina o la teoría de la acetilcolina se basa en que en el cerebro del paciente con Alzheimer hay una disminución de los niveles de acetilcolina. Por lo tanto, no va a haber tanta transmisión entre neurona y neurona y el paciente va a ir deteriorándose cognitivamente poco a poco. Esa es la teoría de la acetilcolina, es la más aceptada hasta ahora sin tener una base científica completamente confirmada todavía. Ahora, también está la teoría del trastorno metabólico, que dice básicamente que el Alzheimer se comporta como una diabetes tipo 3, que el alto contenido de azúcar en el paciente y el poco contenido de insulina va a hacer que el paciente entre en neurodegeneración, ¿no? Que las células se vayan muriendo como explicamos. Y una tercera teoría que habla de la proteína tau, que no la vamos a hablar hoy porque es bastante más compleja de explicar, pero que tampoco ha sido aceptada al 100%, ¿no? Recordemos que de las tres, la más aceptada hasta hoy es la de la acetilcolina. Ahora, ¿qué cuadro clínico va a tener un paciente con Alzheimer? No. Se diferencian 4 etapas y hay que entender que el Alzheimer es una enfermedad, primero que nada, crónica, una enfermedad que va a demorar en instaurarse, no va a ser de un día para el otro, y que es una enfermedad con la cual es bastante difícil lidiar, es una enfermedad bastante dolorosa, ¿no? No tanto físicamente, sino más emocionalmente, ¿no? Pero existen 4 etapas que caracterizan al Alzheimer. La primera de ellas se llama la predemencia. Hay algunos autores que dicen que no existe esta predemencia, pero se acepta como predemencia, la etapa número 1. ¿Qué vamos a tener en la predemencia? En la predemencia vamos a poder encontrar un paciente que pierde la memoria a corto plazo, ¿no? Que tiene dificultad para aprender cosas nuevas. Por ejemplo, le enseñas cómo de repente bajarse una aplicación en el celular y no va a saber cómo hacerlo de acá a un día, a 2 días, a 3 días. No puede, no recuerda, ¿no? Es una persona que va a tener dificultad para ejecutar ciertas cosas que hacía todos los días. Por ejemplo, si se sentaba todos los días a leer el periódico, se va a sentar a leer el periódico, pero no va a poder tener la misma atención que tenía antes, ¿cierto? Y es una, digamos, es una etapa del proceso en el que se puede manifestar incluso 8 años antes de la demencia propiamente instaurada, ¿no? Y tenemos un paciente bastante apático, con cambios de humor,
¿no? Esa es la predemencia. Es una forma de reconocer la predemencia. No es tan específica, pero es así como se manifiesta. Luego tenemos ya, empezando el Alzheimer propiamente dicho, la demencia inicial, la etapa número 2, que es la demencia inicial. ¿En qué va a consistir esta demencia inicial? Primero que nada, el paciente va a tener dificultad algunas veces en reconocer lugares que son o contextos que son bastante familiares para él. Por ejemplo, está el ejemplo del paciente que está manejando, está en un semáforo y de repente no sabe dónde está y no sabe cómo llegar a su casa. Eso es básicamente la dificultad para orientarse en espacios conocidos, ¿no? Además de eso, y más prevalente, más frecuente, es la agnosia. La agnosia quiere decir de que el paciente no puede reconocer olores o sensaciones que tenía previamente. Por ejemplo, si yo agarro esto, yo sé que así tenga los ojos cerrados, que esto es un celular, ¿ok? Pero el paciente no va a poder reconocerlo. Eso se llama agnosia. Si yo huelo, por ejemplo, el olor de las papas fritas, yo sé que están friendo algo, pero el paciente no lo puede reconocer. Eso es la agnosia. Y la apraxia quiere decir que el paciente estaba acostumbrado a hacer cierta práctica. Por ejemplo, todos los días limpiarse el oído con los hisopos, pero ya no puede hacerlo, ¿no? Ya no sabe cómo hacerlo, pierde la habilidad de poder hacerlo. Además, vamos a encontrar que el paciente va a tener dificultad para hacer actividades motoras con las manos o los pies finas. Por ejemplo, abotonarse la camisa, ¿no? O ponerse una media, o de repente ponerse el reloj. Vas a ver a tu familiar o a la persona conocida que tiene dificultad para poder abrocharse el reloj. Eso básicamente se da en la demencia inicial, la etapa inicial, ¿no? Entonces, lógicamente, el paciente cursa con bastante sensación de frustración, ¿no? Es complicado para él poder hacerlo. Ahora, esa es la demencia, la etapa 2. Ahora, la etapa 3, que es la demencia moderada, ya es un cambio de actitud. Básicamente es un cambio de actitud violento. Va a tener el paciente ataques violentos, de repente ocasionados por la frustración que tiene, pero son arranques de ira, arranques violentos. No puede hacer de repente las actividades rutinarias que siempre hacía, ¿no? La memoria a largo plazo, que antes no estaba deteriorada, ya va a empezar a deteriorarse. De repente no va a poder reconocer quién está cerca de él. De repente, junto con los síntomas de la etapa 2, en la etapa 3 empieza la incontinencia urinaria, ¿no? Entonces se va deteriorando poco a poco un poco más el cerebro y empieza a tener problemas para reconocer objetos y personas de su día a día, ¿no? Porque la memoria a largo plazo se va comprometiendo desde ahorita, ¿no? Entonces tenemos etapa 1, la predemencia, etapa 2, la demencia leve, la etapa 3, que es la demencia moderada, y la etapa 4, que ya es una demencia severa, que recordemos que en las etapas pasadas el paciente tenía dificultad para hacer cosas del día a día y va a empezar a perder masa muscular, porque ya no puede hacer las cosas que hacía antes. Antes salía a correr, salía a caminar, salía de repente a hacer ejercicio, solamente caminar por el parque. Ya no puede hacerlo porque se pierde, porque no quiere, porque está apático y empieza a perder masa muscular. Eso va a llevar a que el paciente esté en cama. Es un paciente que no sale de su cama. Es un paciente con incontinencia, no solamente urinaria, sino de heces también. Es un paciente que no puede alimentarse solo, es un paciente que de repente necesita ayuda para hacer las cosas del día a día que son rutinarias, como levantarse a bañarse. Va a necesitar ayuda este paciente. Sin embargo, a pesar de que el paciente está apático, que no puede comunicarse, que no puede hacer muchas cosas, es un paciente que todavía puede percibir las emociones que le dan y de vez en cuando poder comunicarlas, ¿no? Es una enfermedad bastante difícil, ¿no? Ahora, ¿cómo se diagnostica esta enfermedad? El diagnóstico es un diagnóstico por exclusión. No hay una prueba 100% confirmatoria que nos lleve a decir él tiene Alzheimer. Es una prueba por descarte, ¿no? Se le hacen exámenes de sangre para ver si es que no es por azúcar o qué sé yo. Se le hace exámenes tomográficos, resonancia magnética, para ver que no sea un problema de tumor cerebral o un problema orgánico. Y ya cuando no tienes alguna patología a la cual acredites esta demencia o esta falta de repente motora fina o esta falta de memoria, se lleva el diagnóstico de Alzheimer. No, pero como les digo, no hay una prueba que diga 100% esto es Alzheimer. Ahora, ¿cómo se trata el Alzheimer? El Alzheimer, lastimosamente, al no tener una causa conocida, no puede tener un tratamiento definitivo, ¿cierto? Pero existen algunas formas paliativas. ¿Qué quiere decir esto? Que ayuden a controlar muy pobremente, lastimosamente, la enfermedad. Ahora, ¿se acuerdan que les hablé de los neurotransmisores? De la acetilcolina que ayudaba a que la información pase de neurona a neurona, de neurona a neurona. Básicamente en eso se basa el tratamiento que hay. Hay unos medicamentos llamados anticolinesterásicos
que hacen que esta acetilcolina que está en el cerebro no se degrade, no se pierda, ¿no? Dentro de estos medicamentos, ahorita creo que se llaman donepicilo, ¿sí? y la neostigmina, por ejemplo, hacen de que esta acetilcolina que está en el cerebro no se degrade, ¿no? Que se quede ahí y pueda permitir digamos, la transmisión de información de neurona a neurona. Junto con este tratamiento médico, también está el tratamiento neuropsicosocial. ¿Qué quiere decir esto? Amor al paciente, hacer que se sienta bien, hacer que dentro de su carencia de movilidades, de memoria o de diferentes cosas, pueda sentirse bien en la familia, ¿no? Hacer que en la familia no haya estrés, que en la familia no haya un sentimiento de eres una carga. Todo eso va a ayudar al paciente a que no se deteriore tan rápido. A que no se deteriore tan rápido, ¿cierto? Además de eso, tenemos que, lo dice la neuropsicosociología, tenemos que hacer que el paciente pueda potenciar las habilidades que le tienen. Por ejemplo, si el paciente todavía puede salir a caminar con él o con un guía, ¿no? Potenciar esas habilidades que todavía tiene para que se sienta útil, para que se sienta que está haciendo algo por la vida y que no está solamente encamado, ¿no? Entonces, potenciar esas habilidades que tiene. Hay personas que sugieren la arteterapia o la musicoterapia, hacer que el paciente se sienta acompañado por otros grupos psicosociales que lo puedan ayudar también. Es muy importante tener al paciente activo, ¿no? En lo que se pueda, en la medida que se pueda. Lógicamente no hacer que salga solo, pero tener al paciente activo, porque si no el paciente entra en depresión y eso empeora el cuadro, ¿no? Lógicamente, junto con eso hay que tener cuidados con el paciente con Alzheimer. Hay que acompañarlo, hay que alimentarlo, hay que salir con él, hay que pasear. ¿Por qué? Porque si no el paciente va a terminar yendo a una demencia etapa 4, etapa senil, etapa severa, muy rápido, ¿no? Y eso es muchas veces lo que pasa con el paciente con Alzheimer. El paciente con Alzheimer no se muere por el Alzheimer, se muere por las complicaciones. Por ejemplo, estar postrado en cama todo el día va a llevar a que tengas algo que en medicina se llama UPP, úlcera por presión, ¿no? Te salen úlceras en la parte de la espalda y esas úlceras se infectan y la septicemia es lo que mata al paciente. O la neumonía, o de repente que el paciente se pierde, no sabe dónde está y lo asaltan o lo atropellan o qué sé yo, o se muere de frío. Entonces, el paciente con Alzheimer no muere por el Alzheimer, muere por las complicaciones que hay. Entonces es muy importante tener un paciente emocionalmente bien, dentro de lo posible, y que esté acompañado en la alimentación, en el paseo, en el ejercicio, en las actividades diarias. Es bastante importante eso. Ahora, existen diferentes teorías de cómo se previene el Alzheimer. No hay algo que sea 100% concreto, 100% cierto, pero se dice de que la dieta mediterránea, que es una dieta bastante saludable, bastante sana, el curry, pueden hacer de que el Alzheimer demore mucho en aparecer en la persona. Ahora, hay estudios que dicen que la hipercolesterolemia, o sea, tener el colesterol alto, la hipertensión arterial, la diabetes, el tabaquismo, incrementan o se han encontrado esta relación en pacientes que tienen Alzheimer. Entonces, en los estudios se han encontrado pacientes que tienen Alzheimer, pero que también tienen hipertensión arterial o diabetes. Entonces, se han asociado esas patologías al Alzheimer, ¿no? Ahora, mantener el cerebro ejercitado va a hacer que el paciente demore en, digamos, manifestar los síntomas del Alzheimer. No quiere decir que si el paciente va a tenerlo, no lo vaya a tener. Quiere decir que, por ejemplo, hacer crucigramas todos los días, o de repente resolver juegos de mesa, o de repente jugar juegos de mesa con tus nietos, con tus hijos, o de repente, no sé, hacer varias tareas, leer, qué sé yo, va a demorar la aparición del Alzheimer porque tienes el cerebro ejercitado, entrenado, y va a hacer que los síntomas sean un poco más leves, ¿no? Pero no quiere decir que no vaya a aparecer. Entonces ya sabemos qué es el Alzheimer, sabemos cómo se manifiesta, sabemos que no tiene una causa conocida, tampoco tiene un tratamiento conocido, pero que es una enfermedad bastante difícil de llevar, bastante estresante para la familia, no solamente para el paciente, pero es una enfermedad con la cual tenemos que lidiar. Es una enfermedad que demanda mucha, ¿cómo decirlo?, empatía emocional de nuestra parte. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy Diego y esto es Medicina para Todos. Gracias a todos los que nos siguen ya en nuestras redes sociales. Recuerden que nos pueden seguir todavía, si es que no lo han hecho, en MPT Perú en Instagram. También me pueden seguir a mí como Diego VTY en Instagram también. Estamos en Spotify, en Apple Podcast. Y recuerden que vamos a subir videos todos los jueves sobre medicina, basándonos en cosas sencillas. El Alzheimer, se viene un video de diabetes, se viene un video de tuberculosis, para hacer la medicina un poco más sencilla, que la gente pueda entender las diferentes patologías que existen. Y si les gustó el video, si les gusta la forma de hablar, si les gusta cómo se explican las cosas, suscríbanse por favor al canal, le dan clic a suscribirse
les va a aparecer una campanita, les va a avisar más o menos cuando subo videos para que puedan verlos rápidamente. Y compártanlo para que más gente pueda saber, pueda entender la medicina de forma sencilla y de forma más natural. Gracias, nos vemos. Chau, chau.